Ya estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile. Por primera vez sesionó el Comité del Gobierno que busca avanzar a la transición socioecológica justa en zonas de sacrificio. Queremos hablar más de este tema y para eso ya estamos en contacto con el director de la ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile, Ezio Costa. ¿Cómo le va, Ezio? Bienvenido a CNN Chile. Hola José Miguel, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Lo decíamos en la presentación, Ezio sesionó este comité que busca generar un nuevo modelo de desarrollo y ha declarado como zonas en transición a Concón, Quintero, Puchuncaví. Luego se va a agregar Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel. ¿Qué otras zonas deberían ser incluidas? Bueno, las zonas que se han incluido hasta ahora son las zonas que históricamente se han reconocido como zonas de sacrificio y que tienen que ver principalmente con zonas donde existe una alta concentración de actividad industrial y particularmente que tienen dentro de esa actividad industrial termoeléctricas y otras empresas que funcionan con combustibles fósiles, que son de las más contaminantes. Probablemente hay otras localidades y zonas de Chile que también se autoidentifican como zonas de sacrificio y que quisieran formar parte de este espacio de transición socioecológica justa. Me imagino, por ejemplo, Tiltil, que ha venido hace mucho tiempo reclamando que exista algún tipo de medida respecto de la contaminación que allí existe. Y por lo tanto, vamos a ver si en las semanas que vienen, desde algunas otras localidades, quizás a través de sus alcaldes, se solicita ser parte de esta primera parte de la transición socioecológica justa que finalmente debería de todas maneras alcanzar a el sistema completo, ¿no? Y no solamente a algunas zonas del país. Claro, y fomentar este nuevo modelo de desarrollo que vaya en concordancia, por supuesto, del cuidado del medio ambiente. Ezio, para que sigamos avanzando en la conversación, durante los últimos días el cierre de la Fundición Ventana de Codelco ha estado en la noticia, se llega a un acuerdo con los trabajadores, pero también se pone en la palestra qué hacer con otras empresas que funcionan en el área. A su juicio, y de acuerdo al trabajo que realizan en la ONG, ¿qué otras empresas o qué otras instituciones del Estado también deberían cerrar o al menos intervenir las operaciones ahí en la zona? Bueno, esa claramente es una pregunta muy importante desde dos puntos de vista, ¿eh? Primero, planteémoslo desde la idea de transición socioecológica justa de la fundición de ventanas. Ahí hubo un anuncio del directorio de Codelco que podría haber tenido un proceso mayor de trabajo con los trabajadores, valga la redundancia, previo al anuncio, de manera que no se provocaran las disputas que, si bien fueron breves, podrían haber sido mucho más graves. Y lo que busca la transición justa, y por eso es que entiendo se ha incluido por ejemplo, al Ministerio de Economía o al Ministerio de Minería dentro de este comité interministerial, claro, lo que busca es precisamente que no se provoquen esos conflictos, sino que se haga una transición en colaboración entre trabajadores, industrias y el Estado. En el caso de, y también las personas que viven en la zona, aunque no sean trabajadores. En el caso de Quintero y Puchuncaví hay un número importante de industrias que generan contaminación y hay un problema que tiene que ver con que no sabemos exactamente cuáles son los contaminantes que cada una de las industrias emite. El año 2019 la Corte Suprema resolvió un fallo, o sea, resolvió un juicio por un recurso de protección señalando que había una vulneración a los derechos humanos de las personas en Quintero y Puchuncaví y que la primera medida que tenía que tomar el Estado era conocer efectivamente cuáles eran todos los contaminantes que se están produciendo en la zona. ¿Por qué no se sabe? Porque hay algunas industrias que son muy antiguas, que son previas a que existieran leyes ambientales y que tienen procesos que no están entonces regulados como lo están los procesos posteriores. ¿Cómo en qué empresas? Son varias. Hay 17 empresas en la zona y algunos de los procesos de algunas empresas tienen este problema. Por ejemplo, de ENAP, de Oxiquim, de las termoeléctricas, la termoeléctrica Ventana, la termoeléctrica Campiche, y hay otras industrias que algunos de sus procesos no están considerados o tienen licencias ambientales, permisos ambientales que son muy antiguos. Y como son muy antiguos, entonces no consideran, por ejemplo, la existencia de las otras empresas. Para solucionar eso, además del cierre de la fundición Ventanas, que es una medida muy importante porque efectivamente la fundición de Ventanas produce sobre el 60% del SO2, que es uno de los contaminantes más complejos en la zona, pero adicional a eso,
nos parece a nosotros que lo que hay que hacer es revisar las resoluciones de calificación ambiental de las demás empresas y hacer que todas esas resoluciones conjuntamente provoquen niveles de contaminación aceptables. Es posible que en ese proceso, y por la necesidad de actualización de tecnologías, es posible que alguna de las empresas prefiera no seguir operando en esa zona e irse a operar a otra zona donde haya menos concentración de industrias contaminantes. Pero eso es algo que creemos nosotros se tiene que definir en base a estas evaluaciones. Bueno, quiero abordar diferentes temas con usted, porque usted también es vocero de esta agrupación Aprueba por Chile, una agrupación que tiene un sello ciudadano, y me gustaría que nos pasáramos también ahora a hablar de lo que se viene en materia política, en materia electoral. Sabemos que ya cada vez queda menos para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. ¿Usted es partidario de que, por ejemplo, al momento de mostrar a través de los medios de comunicación una franja electoral, en el caso de ustedes por el apruebo, que esta franja sea realizada por ciudadanos en conjunto con los partidos políticos, que los veamos juntos en una franja? Sí, efectivamente eso es lo que hemos planteado, que tanto, bueno, nosotros lo hemos planteado desde la vereda del apruebo, que creemos que claro, las franjas que tengan los partidos políticos, porque debido a la regulación que tienen las franjas televisivas, la mayor cantidad de tiempo la van a tener los partidos políticos, debiera ser... ¿Y esa voluntad cree usted de poder realizarla en conjunto? Mira, de las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, existe una voluntad de coordinar nuestras campañas y muy posiblemente va a existir una voluntad de que sea una franja única. Pero es una discusión que están teniendo los partidos internamente. Estamos esperando en el fondo su respuesta porque desde las organizaciones ciudadanas lo que les planteamos es precisamente que tengamos una sola franja. Ezio, y otra pregunta que me gustaría hacerle. ¿Ve una real convicción en todos los partidos oficialistas de votar por el apruebo y sin apellidos? En los partidos oficialistas, sí, no he visto ninguna duda de parte de los partidos que forman parte del gobierno. El único partido que entiendo que, digamos, está cerca de la centroizquierda y que tiene algún tipo de conflicto interno es la Democracia Cristiana. Hemos visto en estos días que sí, lo han estado intentando resolver. Sí, evidente, a estas alturas tienen una Junta Nacional el próximo 6 de julio donde van a definir una postura, pero está bien difícil que puedan lograr un acuerdo porque está bien dividida la situación ahí al interior de ese partido. Pero han habido, por ejemplo, senadores del Partido Socialista, que es parte del gobierno, que han sido súper críticos con el trabajo de la convención. Sí, han habido muchas personas cercanas a los partidos oficialistas que han sido críticos de la convención, incluso han habido convencionales que han sido críticos de la convención. Una cosa es ser crítico de la convención, que por supuesto cualquier persona puede serlo por buenas o malas razones, y otra cosa es estar en el momento de aprobar la Constitución del 2022 o rechazarla y quedarnos con la Constitución de 1980. Y ahí tengo la impresión de que la mayoría de las personas que participan de los partidos de gobierno tienen una convicción profunda de que es necesario avanzar hacia una nueva Constitución. Eso, ¿por qué usted ha sostenido que una eventual tercera vía sería una ilusión? Básicamente porque no existe ninguna tercera vía. Desde que fue el plebiscito de entrada que hubo voces que hablaban de el rechazar para reformar. Y sin embargo, han pasado casi 2 años desde eso y no ha existido ni siquiera una presentación de algún tipo de proyecto. ¿Y a qué político se refiere particularmente? ¿A qué políticos? Se refiere particularmente, porque han habido muchos que plantean esta posibilidad de rechazar para reformar o de rechazar para iniciar un nuevo proceso constituyente o incluso de aprobar para reformar. ¿A qué político se refiere particularmente cuando dice esos ofrecimientos son una ilusión? O sea, a quienes pretenden que exista esa tercera vía en este momento, ¿no? Y a quienes en su minuto, señalando que se podía reformar la Constitución actual, tampoco hicieron ningún tipo de esfuerzo porque eso sucediera. Hay una diferencia muy importante entre quienes quisieran reformar la Constitución de 1980 y quienes queremos aprobar la Constitución del 2022. Incluso entre quienes creen que la Constitución del 2022 puede tener reformas. Yo no tengo duda que va a tener reformas. Todas las constituciones tienen reformas y una constitución democrática como la que se está proponiendo es más probable que tenga más reformas. De hecho, porque tiene un quórum más bajo también para reformarse y eso es algo, a mi juicio, muy, muy bienvenido. ¿Reformas inmediatas? Pero partir de la base de esta constitución o de la base de la Constitución del 80 son cosas totalmente diferentes. Usted dice va a tener reformas, pero ¿se refiere a reformas inmediatas?
Si es que ganara eso la va a prueba, depender del Congreso, pero me imagino que van a haber reformas probablemente rápidas, en el sentido de que existe algún nivel de ¿cree que el texto quedó al intención debe en por parte algún de los partidos aspecto? políticos de hacerlas. ¿Cree que el texto quedó al debe, cree que el texto quedó al debe en algún aspecto? ¿En qué se debería reformar? Usted dice reformas rápidas probablemente en el Congreso. ¿En qué cosas? Mira, a mí particularmente me gusta el texto como está. Por lo tanto, si yo tuviera que presentar una reforma no lo haría. Pero sí veo que los partidos políticos tienen esa intención. Y por lo tanto, teniendo esa intención y teniendo ellos la representación que tienen en el Congreso, me parece que es probable que, una vez aprobada la nueva Constitución, intenten hacerlo. Ahora, vamos a ver en qué cosas lo van a intentar hacer. También porque hay un mecanismo que yo creo que es muy positivo, que es el mecanismo del referéndum o el plebiscito ciudadano cuando haya estos intentos de modificación de la Constitución. Si hay algunas cosas en las cuales los partidos están de acuerdo que hay que modificarla por 4/7, que es el quórum que se estableció, van a tener que pasar de todas maneras por un plebiscito ciudadano, y si la ciudadanía quiere modificar eso, bueno, se modificará. La sola existencia de ese mecanismo ya es mejor que lo que tenemos con la Constitución del 80. Nos quedan pocos segundos, Ezio. ¿Qué va a hacer entonces si gana el rechazo? Porque usted me dice, no creo en las terceras vías, y que gane el rechazo también es una posibilidad. ¿Qué hacer entonces? Lamentablemente una posibilidad. Vamos a estar en un espacio de mucha incertidumbre si gana el rechazo. Vamos a tener una Constitución que está completamente deslegitimada desde su origen, pero también desde la votación del apruebo de entrada, y no vamos a tener un texto constitucional para continuar. Yo creo que si es que llegara a ganar el rechazo, seguramente va a tener que provocarse algún tipo de acuerdo nacional para continuar con algún proceso de creación de una Constitución legítima. Preferiblemente podemos aprobar la Constitución legítima que se nos está proponiendo. ¿Una nueva convención, por ejemplo, o que se haga cargo el Congreso? Mira, en el plebiscito de entrada, un 79% de las personas votamos para que una constitución fuera escrita por una convención de ciudadanos y ciudadanas y no por los partidos políticos. Por eso también es extraño que en este momento sean los mismos parlamentarios quienes quieran ingresar a la arena y ellos hacer una reforma constitucional. Creo yo que si es que tuviera que suceder eso, debiéramos seguir siendo los ciudadanos y ciudadanas de Chile y no necesariamente los partidos políticos, también los partidos, pero no solo los partidos políticos quienes hagan ese proceso. Ahora, el proceso ya se hizo y el proceso terminó con un texto constitucional que se está proponiendo a la ciudadanía y creo que lo más razonable, sin duda, sería aprobarlo en este momento. Ezio Costa, vocero de Aprueba por Chile, además de director de la ONG FIMA, académico de la Universidad de Chile, ahí todas las maneras para poder identificarlo. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Gracias, José Miguel. Esté muy bien. Que esté muy bien.